computadora. Entonces ya estamos grabando. Bueno. Según las personas que veo a Yara Gutiérrez, Natalia Pérez y fotos de Caterine Martínez y Angie Cardona. Michelle Alexandra Cortés González. Bueno. Participantes, compartir. Bueno. Ahí ustedes ven que estamos grabando, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno. Bien. Charit Vargas Barrios. Bueno. Vamos a hablar un poquito de la prescripción. De la prescripción. Seguro que se ve que estamos grabando, ¿cierto? Sí, señor, profe, está grabando. Bueno, ok, gracias. La prescripción puede ser extintiva o liberatoria o puede ser adquisitiva. Prescripción extintiva o liberatoria o prescripción adquisitiva, que desde los romanos se llama usucapión. El Código Civil trata la prescripción de dos maneras. El Código Civil trata la prescripción de dos maneras. Como modo adquisitivo de dominio, que ustedes saben que los romanos le llamaron usucapión. Y como y como forma de extinguir las acciones y derechos. Entonces, repitiendo, el Código Civil trata la prescripción de dos formas, como modo adquisitivo de dominio, que desde el derecho romano lo conocemos con el nombre de usucapión, y como forma de extinguir las obligaciones, de extinguir las acciones y derechos. Leamos el 25.12. ¿Qué nos dice el 25.12? El 25.12 dice lo siguiente. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción. Entonces el artículo 25.12 comprende las dos formas. Pero cualquiera que sea la faz que se mire de la prescripción,
siempre va anexo a la figura del factor del tiempo. Porque dice, por haberse porcido las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo. Entonces, el artículo 25.12 comprende las dos formas, pero cualquiera que sea, siempre va anexo a la figura del tiempo. En otros términos, es inconcebible ningún fenómeno de prescripción sin el transcurso del tiempo. Bueno. Veamos este temito, normas generales, normas generales a las dos formas de prescripción. Normas generales a las dos formas de prescripción. Tenemos que decir que el código trae 5 reglas generales con respecto a la prescripción en sus dos formas. Todo por la adición que le metió el artículo 2 a la ley 791 del año 2002. Esa adición de la ley 791 que dice que la prescripción tanto adquisitiva como extintiva podrá invocarse por acción o por excepción. Y el artículo 25.13 ¿qué dice el 25.13? Dice, el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. No puede declararla de oficio. Entonces, el 25.13 advierte que quien quiera aprovecharse de la prescripción tiene que alegarla. El juez no la puede declarar oficiosamente. Por más claro que el juez vea que una acción ha prescrito o que un derecho se ha adquirido por el transcurso del tiempo, el juez tiene que guardar silencio. Y solamente podría reconocer la prescripción si el interesado la alega o la invoca. Entonces la prescripción debe ser alegada. El juez no la puede declarar de oficio. Y por más claro que el juez vea que una acción ha prescrito o que un derecho se ha adquirido por el tiempo, no puede decir nada, tiene que guardar silencio. Solamente reconoce la prescripción si se alega o se invoca. Bueno. Segunda norma a las formas de prescripción. Solo se puede renunciar una vez cumplida. Segunda forma. En cuanto a la renuncia de la prescripción, el código manifiesta que ésta puede hacerse expresa o tácitamente, pero una vez cumplida. Pongamos un ejemplo para ver si entendemos lo que dice el 25.14. Leamos otra vez el 25.14. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Renúnciase tácitamente cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. Por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo o el que debe dinero paga intereses o pide plazos. Esto según la sentencia 18 del 4 de mayo de 1989, magistrado ponente Hernando Gómez Otálora. Sentencia número 18 del 4 de mayo de 1989.
Doctor, buenos días. Buenos días, doña Lucía Pérez. Entonces, si Pedro le presta a Juan 100 millones de pesos y en respaldo a este préstamo, Juan le firma un pagaré en el cual consta la obligación y la forma de cubrirla. Y en una cláusula se coloca esta frase: el deudor renuncia a la prescripción. Eso se ve con mucha frecuencia y ese es un error. El ejemplo: Pedro le presta a Juan 100 millones y Juan en respaldo le firma un pagaré. En ese pagaré consta la obligación y la forma como se va a pagar. Pero equivocadamente en una cláusula en el pagaré se pone esta frase: el deudor renuncia a la prescripción. Pues esa cláusula carece de validez, pues la prescripción no se puede renunciar sino a partir de su cumplimiento. Si el tiempo de prescripción se cumple sin que Juan cancele la obligación, si el tiempo de prescripción se cumple sin que Juan cancele la obligación, ahí sí se puede renunciar. Allí sí puede renunciar Juan a la prescripción. En forma expresa, cuando paga la obligación a pesar de estar prescrita. O tácitamente, cuando hace abonos a capital o paga intereses. Tercera norma que trae el código. Dijimos que eran 5, ya van 2. Tercera, quien renuncia debe ser capaz de enajenar. Quien renuncia debe ser capaz de enajenar. Miremos el artículo 25.15. El 25.15 nos dice capacidad para renunciar. No puede renunciar la prestación, sino el que puede enajenar. No puede renunciar a la prestación, sino el que puede enajenar. Eso dice el 25.15. Entonces, se trata de capacidad para disponer del derecho, no de una capacidad plena de ejercicio. Entonces, esa es la tercera norma. Quien renuncia debe ser capaz de enajenar. Otra normita. No es oponible al fiador la prescripción renunciada por el deudor principal. Así lo señala el 25.16. El 25.16 dice: el fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor. Profe, ¿la puedes repetir, por favor? Sí. El 25.16. ¿Cuál es esa norma? Esa, la primera A, B, C. Profe, la 2516, ¿qué era lo que decía, por favor? Sí. El 25.16 dice: el fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor. ¿De qué trata el 25.16? Oposición de prescripción por parte del fiador. Entonces, el fiador puede oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor.
Pongamos un ejemplo así, entendemos esto. Pedro presta en mutuo con interés a Juan 100 millones de pesos. Y a Juan le sirve Diego de fiador. Entendamos el ejemplo. Pedro presta a su mutuo con interés a Juan. Le presta a Juan 100 millones. Y a Juan le sirve Diego de fiador. Ese es el ejemplo. Entonces se firma una letra por el deudor y el fiador. Pasa el tiempo y la letra prescribe. Pero a pesar de eso, que ya está pues prescrita, el deudor principal, Juan, hace abonos a la obligación o paga intereses. Pues esa es una renuncia tácita. Pero analizando el 25.16, tenemos que decir que esa renuncia tácita no se puede oponer al fiador, quien tiene el camino libre para alegar la prescripción. Bueno. C. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Significa entonces, porque tengo un caso así, significa entonces que cuando ese deudor hace un abono, se está inmediatamente reactivando la deuda? O sea, ¿esa fecha de prescripción se prolonga? Pues es que no podemos hablar de que de una renuncia tácita, porque el deudor le hace abonos o paga intereses, entonces no opera esa renuncia tácita. No hay renuncia tácita. Sí se puede alegar la prescripción, pero renuncia tácita no habría. Pues que la letra prescribió, ¿cierto? Se firmó una letra por el deudor y el fiador. Pasa el tiempo y la letra prescribe. Pero a pesar de eso, el deudor principal, Juan, hace abono a la obligación o paga intereses. Entonces esa renuncia tácita no se puede oponer al fiador, porque el fiador tiene el camino libre para alegar la prescripción. ¿Sí ven? Bueno. Profe, pero yo ahí tengo una pregunta. Sí, no, ya respecto al fiador, sí es clarísimo que pues no tiene nada que ver. Él no está reconociendo ninguna deuda, pero pues el deudor como tal, al hacer ese pago, digamos que simplemente hace un pago. Entonces no, pues entiendo que ahora si hay alguna manifestación, por ejemplo, de pagar y eso, pues está reconociendo la deuda, pero reconocer la deuda por el monto que estaba, porque digamos que hace un abono a una deuda de 20.400.000 pesos, está reconociendo que Sí, tiene una deuda de 20 millones. sí está reconociendo que tiene la deuda y que sobre eso le hizo un abono. Un abono. Profesor, una acotación, pues que sabe es usted, pero presumiblemente yo me atrevo a pensar de que cuando yo firmo un documento como una letra siendo fiadora, estoy siendo solidaria en todo sentido. Tú firmas Así una... como inicialmente, Espérate. Tú firmas una letra como como fiadora, estoy siendo solidaria fiadora. en todo sentido. Significa que si la persona no pagó, yo debo pagar solidariamente. Si la persona en ese caso hizo abonos, pues yo solidariamente también me estoy ateniendo a todas las consecuencias. Pero es que la solidaridad debe ser pactada.
Pero Entonces, cuando yo firmo como deudor solidario, estoy pactando que me hago responsable de no, toda consecuencia. sí, como firmó como deudor solidario, es como si fuera deudor principal. Usted se obliga a todo, porque hay una solidaridad, está pactada. Entonces el deudor solidario responde. ¿Ok? Ahí es donde entra mi confusión. Yo soy deudora solidaria en el supuesto caso, pero la persona que es el deudor principal ha hecho abonos, con lo cual se reactiva la deuda y yo como solidaria también estoy siendo solidaria en todo sentido. Sí, No, claro. no, Mástil, pero no, ella no está reconociendo la deuda. Lo que dice Matilde es como si a ella también el término de prescripción, o sea, de nuevo se renovara, pero no, al fiador no se le renueva. Pues de hecho yo acabo de sacar a alguien, a un fiador de Datacrédito por eso, porque al fiador no se le renuevan o sea, el que está reconociendo la deuda es el deudor, no el fiador. El deudor, pero es que el fiador se compromete igualmente que el deudor principal. Entonces el fiador responde también como responde el deudor principal. Doctor, Señor. usted me permite, con su debido respeto, usted, como dijo la compañera, usted es el que sabe, pero es que hay una diferencia entre codeudor y fiador. Son dos cosas que, de acuerdo a la ley, tienen condiciones Sí, diferentes. sí. El fiador tiene, digamos que una excepción, y es que él puede alegar que se persigan los bienes del deudor antes de perseguirlo a él, lo que no tiene como figura el codeudor. Eso se llama el beneficio de exclusión. Exacto, sí, señor. Él tiene ese beneficio, pero a ver, es que no veo para dónde vamos. Mi duda es, cuando firmo una letra, ¿soy deudor solidario o simplemente fiador? No, si usted firma una letra así, dice llanamente usted es deudora, porque usted se está comprometiendo a pagar esa letra. Dice llanamente firmó la letra, usted es deudora. Y entonces, si no paga, la pueden ejecutar con la letra. Por ¿Sí? eso digo, si la otra persona, el deudor principal, ha hecho un abono, se está reactivando la deuda lógicamente y yo como solidario también estoy participando de lo mismo. Pero ¿cómo así que se está reactivando la deuda? Si la deuda está ahí. Pero estamos hablando sobre el supuesto caso de la prescripción, profe. Sí, Pero explíquese no se mejor. reactiva la deuda, sino los términos, o sea, se reinician los términos. Las fechas, ajá, o sea, se anula la prescripción y la deuda es como si esa fecha se reactivara en términos, pues, de principiante. No es que se reanude, sino que se renuncia a la prescripción. A ver, ahí sí quedo yo loco. Lo que pasa es que lo que les entiendo es, digamos, lo que pasa es que el tema de renunciar a la prescripción es que los términos de la prescripción vuelven a empezar, según lo que les entiendo, porque es que la verdad estoy igual que el profesor, yo no les entiendo la pregunta, pero más o menos lo que llego a comprender es que, digamos, cómo funciona el tema de la prescripción o la renuncia a la prescripción, pues hablando del tema de los bancos. Si uno hace un acuerdo de pago, si se hace un abono, hablando, supongamos, de los términos anteriores de 3 años para una tarjeta de crédito, pues si ya estaba en los 3 años y yo hago un abono, pues quiere decir que se vuelve a reiniciar esos 3 años. Claro. Eso es el tema de ahí aplicaría la renuncia a la prescripción. Exacto, es que ahí esa es la renuncia tácita, pero no se puede oponer al fiador. Es decir, esa renuncia tácita ya no es renuncia porque estoy pagando intereses, estoy haciendo abonos. Entonces no hay renuncia a nada. Yo no sé si ese es el problema. Según su argumento, ese fiador, si ese fiador, por ejemplo, quisiera que lo sacaran de Datacrédito y esto, o que no le persiguieran, pues estar tranquilo de que no le van a perseguir sus bienes,
al deudor hacer esos abonos, lo está básicamente que, ay, no encuentro otra palabra, pero es que déjame decir así, cómo, jodiendo. cómo sacarlo de la obligación si él está ahí metido y figura en pagarés y todo? Y hasta que no paguen no lo sacan. No, profe, porque yo ya lo hice. Sí, A ver se cómo, sale. a ver cómo Claro, hizo. porque ¿Cuál era el problema? Pero explíqueme bien el problema para poderlo entender. alguien que estaba con una deuda del ICETEX, pues tenía un codeudor, ¿sí? Sí, A las dos personas las tenían en data crédito. La sí. deuda prescribió, de hecho pasó mucho año, incluso el reporte caducó. Ah, bueno, Pero, la deuda pero prescribió, ¿sí ve? sí, Prescribió la la deuda. deuda prescribió, pero O entonces sea ahora que viene lo siguiente. alegue El la deudor prescripción. reconoció sin saber que había prescrito, ¿sí? Sin saber de derecho de nada, hizo un acuerdo de pago y reconoció la deuda, ¿sí? Ah, bueno, Y volvió a empezar a hacer pagos. claro. Entonces, el tema es, el deudor siguió con la deuda, pues ahí ya, pues ni modo, los términos se reiniciaron, pero el codeudor, que también estaba en data crédito, también estaba siendo jodido, pues ya él no reconoció la deuda, ¿sí? Él no, entonces Sí, a él pero el sí se le deudor, pudo sacar, el codeudor es deudor. no, pero, ¿Cómo que no? o Claro que sea, sí. Sí, Lo que es pasa, bueno, el, María Paula, es que, digamos, ahí aplica una figura que era algo que yo les explicaba, no me acuerdo en qué clase de las que hemos tenido. ¿Qué pasa con los acuerdos de pago? Tú mencionas ese punto importante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué, digamos, el codeudor lo tuvieron que haber sacado y no reconocer la deuda? Porque al momento que el ICETEX, o sea, la persona se acerca y hace un acuerdo de pago con el ICETEX, automáticamente se genera una nueva obligación. sí, Entonces, ¿qué claro. quiere decir? Que automáticamente, como el codeudor estaba por el número de obligación inicial y crean una nueva obligación, pues nada que hacer. Ahí sale perdiendo el ICETEX porque no, pues obviamente el codeudor no va a ir a decir, ah, bueno, con esta nueva deuda yo sí me voy a incluir, porque inicialmente lo hicieron así. Que eso es lo que pasa con los acuerdos de pago y por eso es que muchas personas pues se salvan no, o se eso reinician es por la ese lado. innovación. La innovación es cuando hay una nueva deuda, pero en este caso no hay una nueva deuda, es la misma deuda. No es como, claro, tú renuncias a la prescripción, pero sigues incluso en el acuerdo de pago, sale. Esto no implica la innovación, no es una nueva deuda, no es un nuevo, esto Pero es hay un para nuevo que número de salga. obligación. No hay nueva obligación. Eso sería innovación, pero no es innovación. No, porque Pero, es que cuando tú haces un acuerdo, te lo digo porque pues desde mi experiencia como en cartera directamente, pues yo sé eso, que digamos, independientemente de cuando hay una deuda que tiene más de 180 días en mora, que es lo que aparece en data crédito, cuando ya definitivamente uno se le empieza a bajar el score, cuando uno tiene 180 días en mora, automáticamente esa obligación queda quieta. Cuando la persona hace un acuerdo de pago entre esos 180 días o ese día 181 al tiempo que tenga el tipo de obligación, se hace un acuerdo de pago, lo que sí, hace el banco es directamente eso, genera una nueva obligación para no generarle unos intereses pues moratorios superiores a los que claro. específicamente la normativa y la superintendencia dice. Entonces lo que hacen es general decirle, señora, un ejemplo, usted debe 20 millones de pesos más los intereses son 25 millones de pesos, entonces vamos a generar una obligación por 25 millones de pesos y vamos a hacer un acuerdo de pago por esos 25 millones de pesos. Abrió una innovación. Al firmar ese acuerdo de pago, ya existe una innovación, así no lo pongan, porque están Claro, firmando un documento diferente al inicial, que es un anexo sí. al de la deuda inicial. Entonces, De hecho, te automáticamente voy a aplica. compartir el documento del acuerdo de pago porque precisamente ponen muy claro, no implica renovación. Y en caso de interrumpir esos pagos, ¿cierto? Ahí dice, este acuerdo de pago no tiene absolutamente ningún efecto, Y ¿sí? la persona pasa a Entonces, ser una entonces, persona entonces, reestructurada en data crédito. innovación es algo, o sea, si en efecto, si hubiera una innovación, en efecto, sale, pero en el otro caso también, y se los digo, o sea, a menos de ¿Y que por se qué haya no, y equivocado por el qué no juez, hay innovación?
¿Por qué no hay innovación? Porque sigue siendo la misma obligación. No es que haya cambiado la obligación, no es que haya cambiado el monto, que le hayan condonado intereses, que le hayan... No es una nueva Y obligación. pasa a ser una nueva obligación por el simple hecho de que ya se venció el plazo Claro. pactado. Es decir, Claro. si un ejemplo dejamos una deuda a 60 meses y yo hago una negociación al mes número 61, automáticamente pasa a ser una obligación porque el contrato inicial dice que un ejemplo hoy 29 de julio del año 2022, yo tengo una deuda y la saco a 5 años, es decir, a 60 meses, quiere decir que en el año 2027, el 29 de julio, vence esa obligación. Entonces, si yo hago en el 2027, en agosto, hago un acuerdo de pago referente a esa deuda, automáticamente pasa a ser una obligación porque ya se una nueva obligación o una innovación Sí, señor. porque ya se vencieron los términos. Así es. Así es. Pues yo sigo estando en desacuerdo, pero igual continuemos con la clase porque si no, no avanzamos. No, pero espérenme, el hecho de que estar en desacuerdo con nosotros no quiere decir que continuemos. ¿Por qué no está de acuerdo con nosotros? Porque en efecto, precisamente por ahí está muy claro. Tengo que entrar a buscar porque yo cambié ese computador, me lo dañaron y yo tenía ahí esos documentos. Pero es que yo hice ese proceso y tuve... Ay, perdón, es que mis perros enloquecen. O sea, precisamente ese proceso y parte de del estudio que hice fue ese porque el codeudor era el hermano de mi novia, ¿sí? Entonces, y lo estaban amenazando, le seguía mandando mensajes que le vamos a escribir a su empresa, que no sé qué tal, y con él sí se pudo hacer. Cuando ya entré a estudiar los documentos, en efecto, pues ahí aparecía el acuerdo de pago que, o sea, pues por desconocimiento, Susan aceptó, o sea, hizo ese acuerdo de pago, renunció a la prescripción, etcétera, etcétera, pero el codeudor, yo pude hacer lo otro y quitarlo del problema, ¿sí? Entonces, lo puede sacar de data crédito, lo puede dejar que lo dejara ¿Qué es administrar, ¿qué es? Cuando sí, usted dice precisamente, y en el acuerdo de pago está. ¿qué No, es? que Puede no implica hacerlo. innovación. Y yo en ese momento estudié específicamente eso, muy bien el tema de la innovación, de la renuncia a la prescripción, etcétera. Y en ese caso, pues el codeudor no está reconociendo ninguna deuda. Bueno. Lástima que no admitan interpelaciones, sino que se riegan como una tarabita y no las para nadie. Entonces así no se puede enriquecer una clase. Las normas sobre prescripción son de orden público. Las reglas, esas 4 reglas que hemos comentado, hay que relacionarlas con el principio de que las normas sobre prescripción no son susceptibles de ser omitidas por las partes. No se puede transigir frente a ellas. No puede haber pactos que las vulneren. ¿Por qué? Porque son normas de orden público. Busquemos por acá, si mal no estoy, busquemos artículo 16 del Código Civil, a ver si nos dice algo. Si nos orienta artículo 16. Dice el artículo 16, no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres. Entonces no puede haber pactos que las vulneren. Las normas sobre prescripción son de orden público. Entonces no puede haber pactos que las vulneren. Entonces dice el 16,
no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden, o sea, el orden público y las buenas costumbres. Entonces, queda claro que las normas sobre prescripción son de orden público y no se pueden derogar por convenios particulares. ¿Por qué? Porque ahí está interesado el orden público y las buenas costumbres. Bien. La prescripción adquisitiva. Se ha definido tradicionalmente la prescripción adquisitiva que los romanos llamaron usucapión, como el modo de adquirir las cosas comerciales ajenas. ¿Y cómo se adquieren? Por la posesión y el transcurso del tiempo. Entonces, hablando de la prescripción adquisitiva o usucapión. Entonces, ¿cómo definimos la prescripción adquisitiva? Como el modo de adquirir las cosas comerciales ajenas, adquirirlas por posesión o por el transcurso del tiempo. Como modo de adquirir, la prescripción la podemos clasificar. Es un modo originario. ¿Por qué? Porque quien adquiere por prescripción no deriva su derecho de otra persona. Es decir, el prescribiente no tiene antecesores. No hay una sucesión jurídica. Es un modo originario. O sea que el derecho no deriva de nadie. Es un modo de adquirir por acto entre vivos. Sí, claro. Para nada tiene incidencia la muerte de una persona en la prescripción. Todo lo contrario. Es la persona viva quien alcanza la prescripción. Es un modo a título gratuito. El prescribiente no tiene que hacer ninguna erogación para adquirir por prescripción. El único requisito es la posesión material durante el tiempo consagrado por la ley. Es un modo de adquirir a título singular. Siempre va dirigida la prescripción hacia unos bienes determinados, hacia unos bienes singularizados. Excepcionalmente se concibe la prescripción sobre universalidades jurídicas, como ocurre con la prescripción del derecho de herencia. Bueno. Objeto de la prescripción. La norma general son las cosas prescriptibles. La excepción son las cosas no prescriptibles. Y entonces, podemos mencionar entre las no prescriptibles varias cosas. Por ejemplo, las cosas que están fuera del comercio. Esas cosas que son comunes a todos, como el mar, el aire, las estrellas, son cosas que denominamos inapropiables. No podemos apropiarnos, sería ilícito, no podemos. Es decir, es que también es difícil. ¿Cómo nos vamos a apropiar del aire, las estrellas, del mar? Inapropiables. Las cosas indeterminadas, por ser requisito de la prescripción, la posesión recae sobre cosas determinadas. Los bienes de uso público y en general los bienes cuyo titular sea una entidad de derecho público. Aquí incluimos o debemos incluir los bienes fiscales por la razón que hemos anotado de que el Código de Procedimiento Civil prohíbe demandar en proceso de pertenencia a las entidades de derecho público. Los derechos personales. Aunque el Código confunde
las cosas incorporales con derechos. Por ello, cuando se habla de las cosas que no son susceptibles de prescripción, se mencionan los derechos personales. El código solo habla de usucapión para los reales. Los derechos de la personalidad y los derechos reales cuya prescripción se prohíbe, como las servidumbres discontinuas o continuas inaparentes. Entonces esos derechos no son objeto de prescripción. Bien. Bueno. Hablando sobre las formas de prescripción adquisitiva, el Código Civil trae dos formas de prescripción. Y la Ley 200 del año 36, que se conoce con el nombre de la Ley de Tierras, trae una especial llamada prescripción agraria. Hay otra ley, la Ley 9 del 89, contempla la prescripción urbana para viviendas de interés social ordinaria y extraordinaria. Entonces, las dos formas del Código Civil son la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. Vamos a meternos un poquito sobre el derecho de dominio o derecho de propiedad, que es lo mismo. ¿Cómo podemos definir el dominio? Miremos artículo 669. 669, miremos a ver si está. ¿Lo leo, Seis. doctor? Bueno, por favor, sí. El dominio, que se llama también propiedad, sí. Lean. Del Código Civil, ¿no? Sí, el 669 del Código Civil. Concepto de dominio. Aparte, tachado inexequible. El dominio que se llama Pero también espere, pero ahí, ¿qué fue lo que tacharon por inexequible? no se dice así, concepto de dominio, aparte tachado inexequible. Póngale ahí arbitrariamente. Eso fue lo que declararon inexequible. Dice declarado, pero no le dice qué, no le especifican. Sí, más adelante dice sobre el tachado. Dice aparte, bueno, lo voy a leer. El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Jurisprudencia de vigencia de la Corte Constitucional mediante sentencia de la Corte 598 del 18 de agosto de 1998. Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Aparte tachado declarado inasequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 595 del 99 del 18 de agosto de 1999, magistrado ponente Carlos Gaviria. La misma sentencia declaró inasequible en la parte subrayada en la Corte Suprema de Justicia. El artículo declaró exequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia número 86 del 11 de agosto de 1988.
Magistrado ponente Jairo Duque Pérez. Mire, pero hagas una anotación mejor. Yo no sé qué está consultando ahí, que no le Por eso, hago. del Código Civil, doctor. No sé. Pero, ¿qué artículo estás leyendo, no, Lucía? ¿Qué las, artículo es? 669. pero está leyendo unas sentencias. No, dice artículo 669, concepto de dominio. Mire, entonces anótese esto. En sentencia C 595 de agosto de 1999, la Corte Constitucional ordenó retirar la expresión arbitrariamente. Ese datico no me lo dio. Y de pronto sí lo tiene, pero en su afán de leer no me dio el datico. A ver, yo tengo otra cosa aquí, no sé si estoy equivocada entonces. Yo tengo el artículo 669 del Código Civil. ¿Es el Sí, mismo? el mismo, Aquí sí. dice, Sí, concepto de dominio. El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, abra paréntesis, arbitrariamente, cierra, no siendo contra ley y a contra de, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. y entonces, ¿por qué tiene entre paréntesis la palabra arbitrariamente? Arbitrariamente, no lo sé, profesor. Y sigo, dice, la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Nota, la palabra que se encuentra entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-595 de agosto 18 del 99. Exacto. Entonces, no sé. Entonces, esa palabrita que está entre paréntesis, pero que ahí le hacen unas explicaciones que no lo dejan a uno contento. Esa sentencia C 595 de agosto del 99, la Corte Constitucional ordenó retirar la expresión arbitrariamente. ¿Ok? Esa es la razón. Por eso la ponen entre paréntesis, porque la Corte ordenó retirar esa expresión arbitrariamente. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Bueno. Entonces, definición de dominio. Ay, es que para no meternos ahorita a ver la propiedad según el código de Napoleón y esas cosas. Bueno, atributos del derecho de propiedad. Atributos del derecho de propiedad, ese es el tema. Aparte de las facultades que concede el dominio, desprendida de los tres atributos, encontramos el jus utendi, fruendi y abutendi. Utendi, fruendi y abutendi. Es decir, los derechos de uso, goce y disposición. Y estos derechos de uso, goce y disposición traen unas características que son absolutos, exclusivos y perpetuos. Absolutos, exclusivos y perpetuos. El derecho de dominio como derecho absoluto. En el Código Civil francés, la definición de propiedad dice de la manera más
absoluta. Entonces se refería a las formas de adquirir la propiedad, pero dentro del feudalismo que había en esa época. Entonces, ese modo de producción feudal no permitía el dominio pleno porque el señor feudal conservaba el llamado dominio eminente. De ahí la trascendencia de la expresión derecho absoluto para los franceses. Y podemos señalar y debemos criticar la expresión más absoluta, por cuanto en estricta lógica no es dado a graduar un concepto absoluto. Y entonces el arbitrariamente significa que el dueño puede hacer o no hacer con su propiedad lo que le plazca según su arbitrio, según su voluntad, según su criterio, en forma soberana. Hoy esa posibilidad de hacer con el derecho lo que nos venga en gana tiene una limitación. Y es que no lo puedo hacer así como me venga en gana, porque el propietario tiene un compromiso social. Y en la Constitución, permítanme ver si consigo mi Constitución. Miremos a ver qué nos dice la Constitución sobre el derecho de propiedad. Cuando se dice que cumple una función social. Dice el artículo 58 de la Constitución: se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Y viene aquí el inciso segundo, tercero del artículo 58. La propiedad es una función social. Miren que ya este artículo 58 nos cambia el concepto de propiedad. Ya no nos dice que la propiedad es un derecho, como lo estábamos analizando, sino que la propiedad es una función social. Esto sí es grave porque es que nos cambió el concepto de propiedad. La propiedad no es un derecho. La propiedad es una función social. La Constitución no nos dice que la propiedad tenga una función social. No. Nos dice que la propiedad es
una función social. Entonces el concepto de propiedad cambió. No lo cambió, es mi concepto, ¿no? Me lo cambió el artículo 58 de la Constitución, que fue modificado por el acto legislativo número 1 del 99. Si este artículo dijera que la propiedad radica o consiste, o que la propiedad tiene una función social, sería distinto, pero aquí nos dice que la propiedad es una función social. Y aquí hay algo que es para devanarse uno la cabeza. Después de que cambiar el concepto de propiedad que nos dice es una función social, dice como tal, le es inherente una función ecológica. Pregunto, ¿la función ecológica le es inherente al concepto de propiedad o al concepto de función social? Porque es que dice como tal. Después de que nos dice la propiedad es una función, la propiedad es una función social. No que con qué consiste, no, sino que la propiedad es una función social. Como tal, le es inherente una función ecológica. Entonces, la función ecológica se predica de la propiedad o de la función social. ¿Ustedes cómo la ven? De la función social, profe. Porque Función social, profesor. tener una propiedad no implica hacer un aporte ecológico ni que sea una función ecológica a la sociedad. Nomás veamos. Mire, pero estamos de acuerdo en que la Constitución cambió el concepto de propiedad, porque nos dice que propiedad es una función social. No que consiste en una función social, sino que es. La propiedad es una función social. Como tal, ese como tal es como propiedad o como función social. Como tal es inherente una función ecológica. ¿Cómo la ven? Muy ambigua, profe. Difícil, ¿cierto? Nos cambió el caminado esta Constitución, porque cambió el concepto de propiedad. Ya nos dijo que la propiedad es una función social y que como tal es inherente a una función ecológica. Entonces, ¿él es inherente al concepto de propiedad o al concepto de función social? Es que lo fregado es la interpretación. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Les pregunto. La propiedad es una función social. Ya nos cambió el concepto. Entonces, propiedad y función social. Y como tal, como propiedad o como función social, le es inherente una función ecológica. Este legislador del 91. Lo que yo no entiendo, profesor, perdone, es por qué hacen la mezcla entre función social con la ecología. Porque es que yo puedo tener una propiedad y esa propiedad no necesariamente tiene que ser ecológica, porque las propiedades, si mal no estoy, son de diferente tipo. No deben tener, por ejemplo, yo puedo tener una empresa y esa empresa que tiene que ver con la ecología. ¿Sí? Ahora, también es cierto que ahora se está hablando de que hay que saber, por ejemplo, toda empresa debe tener los contratos con las empresas de reciclaje. Se está cuidando la ecología, pero yo no le hallo realmente la verdadera relación. Creo, profesor, que es que tenemos un problema de base y siempre lo he dicho, y es que hacen las leyes los que no saben de ella. De acuerdo, así es. No se arrepienta de lo que acabo de decir, es que es así. Es que yo a veces hablo muy duro y parece feo, ¿no? No, Porque no. mis compañeros ya lo saben, creo que usted no. Yo me fui muchos años del país y ahora que regreso resulta que no conozco ni siquiera de dónde soy. O sea, soy una extranjera en mi propia tierra, ¿sí? Y me la paso
todo el día mirando cosas y criticando y parezco una desadaptada. Entonces, yo realmente es que no le hallo la relación. De acuerdo. Es que al Congreso llegan no las personas que más saben, llegan y por el hecho de entrar al Congreso ya son legisladores. ¿Cómo le parece? Yo estuve viendo en televisión la conformación del nuevo Congreso. Ay, por Dios, que entre ahí el diablo y escoja, porque hasta perros vi. Yo no tengo nada que ver, no estoy nada en contra de los perros, pero es que por Dios, hasta perros había ahí en el Congreso. Y entonces, ese Congreso es el que nos va a dar las leyes. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude a entender esto que nos viene encima. Y miren ustedes esos nombramientos que está haciendo el señor Petro, de esos ministros. Yo no sé qué será de nosotros y qué será de este país con Petro. Esos ministros que estoy viendo dan miedo. Yo no sé si la coequipera de Petro va a desempeñarse como, no sé, en relaciones internacionales o como Ministra va a ser. ministra de qué. Ya le digo, profe, me De la parece. No, igualdad, profesor. Ministerio de la Igualdad, sí. no, Ministra de la Igualdad. Dios mío, términos nuevos. Ministra de la Igualdad. ¿Ustedes entienden eso? ¿A qué se refiere cuando, si el presidente Petro me llama y me dice, usted va a ser ministro de la Igualdad? Yo tengo que decirle, explíqueme eso porque no entiendo nada. ¿Ustedes entienden eso? Yo sí, profesor. ¿Me lo quieres explicar, por favor? Ese ministerio viene desde todas las luchas, no solo ancestrales, de las personas de los territorios, también las personas en las ciudades que han o hemos sufrido discriminaciones por cualquier motivo, ¿sí? Entonces no sé, la verdad, si administrativamente un ministerio será la forma más adecuada de luchar para garantizar ese derecho a la igualdad, pero sí sé que hay que tomar acciones frente a eso. Pero el derecho a la igualdad ¿frente a qué? Frente a todo, profesor. O sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres claramente estamos en una desigualdad enorme frente a los hombres. Esta semana solamente salieron 2 ejemplos de eso. Miren lo que pasó con la selección femenina de fútbol, por ejemplo, dirigida por hombres, sometidas a todo tipo de anulaciones, a todo tipo de discriminaciones, a todo tipo de desigualdades. ¿Y qué resultados están dando las mujeres jugadoras de fútbol? Esta semana también, después de tantos años, la Corte Constitucional tuvo que emitir un concepto en el cual para una separación de bienes del marido reconozcan el trabajo doméstico como aporte al crecimiento del hogar. Y esto no se había logrado. Entonces, el tema de la igualdad sí es un tema álgido, sí es necesario tratarlo. Yo no sé si con un ministerio o no, porque pues me declaro pues ignorante en el tema de la política y de la administración. Pero sí es necesario tomar acción. Yo también entiendo, yo voté por Petro, pero también tengo pues temores, reservas, todo porque es que nosotros llevamos más de 200 años acostumbrados a que siempre sea como la misma clase política la que gobierna, la que al resto de la sociedad nos han metido en la cabeza que ellos son los que están preparados, que ellos son los que están, los que han estudiado, los que han ido al exterior a formarse para venir aquí a ocupar cargos públicos y pues cuál es el resultado. Una corrupción terrible, un país financieramente en ruinas. Nos vendieron todo el oro, o sea, nos han saqueado. Las personas que creímos que eran superiores,
que tenían estudios en el exterior, que tenían formación política, y resulta que han sido las familias tradicionales. Yo me imagino que de aquí en adelante habrá muchos errores, profe, pero su merced que es mucho más ilustrado y sobre todo en este tema de la ciencia del derecho se dará cuenta que la humanidad se construye a punta de ensayo y error, tanto la humanidad como la sociedad, como nosotros, cada uno en nuestro proceso de vida. Entonces, errores los habrá, pero es que es la única manera, profe, de construir una experiencia. O sea, nadie construye experiencia y conocimiento a partir de solo certeza. Son los errores los que nos enseñan, profe. Entonces, en ese sentido, pues, ese es mi punto. Por eso lo que acaba de decir Liliana es muy cierto y se lo apoyo en su totalidad. Simplemente anexar una cosa, y es que ese llamado a la conciencia que tú acabas de hacer lo debemos tener muy en cuenta todos nosotros, y máxime cuando estamos estudiando el derecho. Nosotros somos los verdaderos llamados a hacer, a reformar, a analizar todo lo que está ocurriendo en nuestro país y no quedarnos simplemente desde aquí, sino empezar a organizarnos para que nosotros hagamos el verdadero cambio que Colombia necesita. Sí. Bueno. Bien, yo me encontraba era en el problemita de que a quién le es inherente la función ecológica. Tal como quedó en el artículo 58 de la Constitución, nos dice: la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Y entonces yo me pregunté, ¿a quién le es inherente la función ecológica? ¿A la propiedad o a la función social? Esta es una ambigüedad que la previeron algunos miembros de la constituyente. Por ahí hay en las actas de la Comisión Quinta se lee sobre ese punto. Voy a leerles comillas lo que dijeron. La Comisión Quinta dice, comillas, por otra parte, con la formulación hecha en el inciso segundo del mismo artículo, se agrega una nueva y flagrante contradicción al texto de la Constitución Nacional, porque resulta ilógico, por decirlo menos, que a la función en que, según se dice, consiste la propiedad, le sea inherente adicionalmente una función ecológica. Esto lo vieron los legisladores del 91. Es decir, la redacción de la norma, yo insisto, pudo hacerse de manera más clara. Aunque yo no sé si por el tiempo el legislador no aclaró bien los artículos. Noto que la Constitución utiliza indistintamente los términos ecología y ambiente. La ecología es un concepto de carácter biológico. Ahí entran las estructuras y funciones de la naturaleza. Una concepción ecologista del ambiente nos muestra como el medio físico que tiene relación con un conjunto dado de organismos, pero el ambiente no solamente está relacionado con la ecología, sino que su concepción es mucho más amplia. La Constitución, a mi juicio, debió haber dicho que la propiedad tiene una función ambiental más que una función ecológica. En fin. Hay unas normitas que lo matan a uno. Bueno. Una propiedad compartida es
copropiedad, ¿cierto? La forma común de propiedad que hemos venido estudiando y a la que estamos acostumbrados es aquella en la cual una persona es titular del derecho de dominio sobre un bien. Es esta una propiedad individual. Es esta una propiedad privada. Pero tengo que decirles que no siempre las cosas han sido así. Que hay ocasiones en las cuales el derecho de dominio es compartido por varios titulares, dando lugar al fenómeno de la comunidad de propietarios o más bien copropiedad. Otra forma especial de propiedad que adquiere mayor fuerza, aparte de la copropiedad, es la que hoy denominamos propiedad horizontal. Y hay otra forma especial de propiedad que llamamos patrimonio de familia. Y también existe en la ley y ahora en la nueva Constitución la propiedad colectiva y la propiedad solidaria. Y entonces también encontramos otra forma de propiedad, que es la propiedad intelectual, que comprende los derechos de autor y la propiedad industrial. Entonces, copropiedad. Siempre que encontremos a varios sujetos titulares de un mismo derecho o deudores de una misma obligación, estamos en presencia de una comunidad. Varios sujetos, varios derechos. Podemos ver una propiedad en cabeza de dos o más personas. Eso es copropiedad. En la posesión, dos o más personas son poseedoras de un mismo bien. Y en un contrato de arriendo, por ejemplo, dos o más personas son titulares del derecho de arriendo. Entonces, en la copropiedad, cada copropietario tiene un derecho sobre el bien. Puede ser la mitad, puede ser un tercio, puede ser una cuarta parte. Bueno. Y así podríamos irnos adentrando en el estudio de la copropiedad. Bueno, suponiendo que una cosa pertenezca a Pedro y a Juan por partes iguales, resulta que ni el uno ni el otro, ni Pedro ni Juan, por sí solos, pueden ejercer su señorío pleno sobre la cosa. El señorío es parcial porque cada uno tiene derecho solo a una parte de los frutos y en caso de venta a una parte del valor. Y en caso de una división material a una parte de la cosa. En la copropiedad se ejercen varios derechos, pero estos derechos, por ser varios y por integrar todos la propiedad, no son la propiedad en sí mismo, sino derechos parciales de goce y disposición. Eso es lo que hay que entender cuando estudian la naturaleza jurídica el derecho de copropiedad.
Repito, en la copropiedad se ejercen varios derechos, pero estos derechos, por ser varios y por integrar entre todos la propiedad, no son la propiedad, sino derechos parciales de goce y disposición. Bueno. Otro concepto, pues, que lo mencioné ahorita es el de la propiedad horizontal. ¿Cómo resulta la propiedad horizontal? Es una respuesta a la concentración de población en los centros urbanos. Entonces, ha tenido desarrollo el fenómeno de las construcciones de varios pisos y el de las urbanizaciones con edificios o casas que conservan bienes comunes e inclusive parcelaciones rurales que utilizan bienes en común. En Colombia se viene a legislar sobre estos tópicos con la Ley 182 de 1948, norma que surgió a raíz de la emergencia vivida en Bogotá con los actos originados por el 9 de abril del año 48. A ver qué pasó el 9 de abril de 1948. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Exactamente, que se denominó. Comienzo del periodo de la violencia. Exacto, que se denominó el Bogotazo. ¿Y a quién le achacaron ese asesinato? A Juan Roa Sierra, profesor. ¿Y quién era Roa Sierra? No, un ciudadano pues normal, no realmente es como esos asesinatos que son ordenados por las élites, pero siempre ponen un chivo expiatorio y al final pues la gente se encarniza con esa persona, pero con tal de tapar pues los intereses que iban más allá, que claramente había en asesinar a Gaitán. Era un embolador. Él estaba sentado con su cajita para embolar y lo señalaron y dijeron que él había sido el autor. Y pobrecito, los persiguieron, los siguieron hasta que lo mataron. Es que pasan unas cosas en este país, pero terribles. Ese pobre embolador corrió, pero ¿qué hace uno si uno tiene una jauría detrás y tiene un montón de gente insensible, gente estúpida, animales? Lo cogieron y lo mataron. Parece que lo descuartizaron, acabaron con el pobre Roa Sierra. Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué palabras recuerdan ustedes que le aplican a Jorge Eliezer Gaitán? Él decía, El pueblo es... no soy un pueblo, soy una nación, decía Jorge Eliezer Gaitán. No, yo no soy un pueblo, soy una nación. Decía, no soy un hombre, soy un pueblo porque el pueblo es superior a sus dirigentes. Sí. Tremendo. Y Gaitán vino premiado de Italia con premio Ferri, creo que ganó él. Premio Ferri, Jorge Eliezer Gaitán. Yo no sé si hubiera sido bueno que no lo hubieran matado y que hubiera sido presidente Jorge Eliezer Gaitán, porque no sé qué presidencia hubiéramos tenido con Jorge Eliezer Gaitán. Bueno.
En esto de la propiedad horizontal, hay un punto que yo estuve estudiando esta mañana, que son las llamadas obligaciones propter rem. Cuando se habla de obligaciones propter rem, hacemos alusión a aquellas obligaciones que pasan de un patrimonio a otro. Entonces, si yo compro un inmueble y el dueño de ese inmueble se había comprometido a hacer un montón de cosas, pues esas obligaciones, por el hecho del negocio de la venta, me pasaron. Entonces, por ejemplo, hay que hacer el mantenimiento de algunas cuotas, de algunas cosas de la comunidad. Mantenimiento del tanque del agua, mantenimiento de las antenas, etcétera, etcétera. Entonces, si el dueño enajena la propiedad, quien adquiere esa propiedad asume desde ese momento la obligación de pagar las cuotas en las que se había comprometido el anterior. Entonces eso se llaman obligaciones propter rem, obligaciones que se heredan, obligaciones que vienen con el inmueble. ¿Son obligaciones propias del inmueble? No, son obligaciones propias del anterior dueño, pero que al vender traspasa esas obligaciones al nuevo dueño. Entonces, la propiedad horizontal está afecta de las obligaciones propter rem. Y que debe cuotas de administración. Esas cuotas de administración pasan al nuevo dueño, porque es que las cuotas de administración son reales, no son personales. Pesan sobre el bien sin consideración a la persona. Sin embargo, hay tratadistas que dicen que esta idea es errónea y que no tiene respaldo jurídico. Si adquiero una propiedad, dicen algunos, y mi vendedor está atrasado en las cuotas de administración, es problema suyo y no mío. La obligación propter rem nada tiene que ver con las cuotas pasadas, sino con las futuras. Desde el momento en que adquiero, asumo el pago de las cuotas. Entonces hay unos tratadistas españoles como Díez, Picasso y Gullón que dicen que las obligaciones propter rem son las que generan a cargo del obligado un auténtico deber de prestación como cualquier otra relación obligatoria. Entonces su particularidad se halla fundamentalmente o fundada en que el sujeto pasivo de esa obligación se individualiza con su posición jurídica. Entonces, quien ostente la posición de dueño es el que es obligado a ejecutar la prestación. Pero sin embargo, pues, dicen que las obligaciones adquiridas pasan al nuevo dueño. Bueno. Un tema es el patrimonio de familia, que hay que ver en bienes. En el año de 1931 se dictó la ley 70 de ese año, 31,
por la cual se autorizó la Constitución en favor de toda la familia de un patrimonio especial con las características de ser inembargable, inenajenable, no susceptible de gravarse con censo, ni con hipoteca, ni con anticresis. Entonces, esa forma especial de patrimonio de la Ley 70 del año 31 se llama patrimonio de familia. La Ley 70 de 1931, ¿qué buscó? Simplemente buscó proteger la vivienda para el núcleo familiar en caso de malos manejos del padre o madre y que no peligraran esos bienes por embargos con títulos, por ejemplo, con hipotecas, ni que se pudiera enajenar. Desafortunadamente, esa ley 70 del año 31 era inconstitucional, ya que en la Constitución del 86, en el artículo 37 se decía: no habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación ni obligaciones irredimibles. La Constitución de Caro y Cuervo del año 86. No habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación ni obligaciones irredimibles. Por esa razón de inconstitucionalidad, la ley de patrimonio de familia no tuvo ninguna validez hasta el año de 1936, cuando por el acto legislativo número 1 de ese año 1936 se reformó la Constitución y en el artículo 18 se dijo, comillas, las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Asimismo, podrán establecer el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Eso nos lo dijo el acto legislativo número 1 del año 36. A partir de ese momento, con dicha reforma a la Constitución, tuvo aplicación en nuestro medio la ley sobre patrimonio de familia. El artículo 42 de la Constitución del 91, como vimos, empieza señalando que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y en el inciso tercero del mismo artículo se lee, el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Artículo 42, es lo que tengo aquí, es que se me perdió. La familia no creo fundamental. Bueno. Sí.
El artículo 42 de la Constitución del 91 empieza señalando que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Dice el inciso primero del artículo 42 de la Constitución. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En el inciso tercero se lee: el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Y sigue: la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Nos interesa de este tercer inciso: la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. La sociedad son inviolables. Nos interesa de este tercer inciso lo que hace alusión al patrimonio de familia. El constituyente reprodujo la fórmula de la reforma del año 36, autorizando al legislador para establecer el patrimonio familiar inalienable e inembargable. ¿En qué consiste ese patrimonio de familia? Se trata de una forma sui generis de propiedad, a la vez que de una limitación al dominio. Recae sobre bienes raíces que se tengan en dominio pleno y sin gravámenes. En su momento, el valor del bien no podía exceder la suma de 10,000 pesos, según el texto del artículo 3 de la ley 70 del 31. Para la época de la ley esa suma era considerablemente grande, pero hoy eso es una suma irrisoria. El fenómeno de la devaluación monetaria convirtió la institución del patrimonio de familia voluntario en algo irrealizable, porque es que cualquier inmueble supera esa cifra en su valor. De conformidad con la ley, el propietario de un bien raíz cuyo valor no supere esa cifra puede, al someter el bien raíz al régimen de familia en favor de su cónyuge, de sus hijos, volver el bien raíz inenajenable, inembargable, sacarlo del comercio con el fin ya anotado de proteger la familia. Y entonces el legislador tomó cartas en el asunto y revivió la figura del patrimonio de familia voluntario con la ley 495 de 1999, ley 495 de 1999, en la cual amplió el tope de esta forma de patrimonio a inmuebles cuyo valor no exceda la suma de 250 salarios mínimos mensuales. Con esta ley se corrige el error de poner topes monetarios en cantidades fijas y se recupera la figura del patrimonio voluntario. Bueno, hay un tema ahí del patrimonio familiar. Profesor, ¿esta afectación de patrimonio familiar llega hasta la mayoría de edad o hasta qué edad, por favor? Sí, ese es un tema que se trató. Se dijo que se podía constituir mientras fueran menores de edad. Entonces solamente se protegía o se protege a los menores de edad. Porque es que es
digamos que lo que garantiza los bienes para los menores de edad, es decir, que no se enajenen, que no se embarguen, ¿no? Entonces, por eso se permite establecer el patrimonio familiar inalienable, es la palabrita, inalienable e inembargable. Y entonces esa es la base del patrimonio en familia, para defender los bienes de menores, para que los menores de edad pues tengan un techo, tengan un bien, tengan un apartamentico, tengan una casita, pero ya los mayores de edad ya no. Sí, porque pues no, el papá no va a cargar con los hijos mayores de edad, el papá cargas con los menores de edad. Bien. Hay un tema, pero que no me quiero meter en eso. Tiene que ver también con la propiedad. El derecho de autor. Ahí lo tenemos que decir que es la ley 23 del 82, la que regula los derechos de autor. Y habría que consultarla para entender en qué consiste esos derechos de autor. La ley 23 del 82. Vamos a hablar un poquito de eso. El artículo primero de la ley 23 del 82 nos dice que los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley, o sea, la ley 23. Y en cuanto fuere compatible con ella por el derecho común. También los apuntes que yo tengo dice que también protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. El artículo segundo dice: los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas en las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como libros, folletos y otros escritos. Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con letra o sin ella, las obras cinematográficas a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, las obras de arte aplicadas como son las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la tipografía, a la arquitectura, a las ciencias, y en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer. De otra parte, la Constitución del 86 en su artículo 31 ya había previsto que será protegida la propiedad literaria y artística como propiedad transferible por el tiempo de la vida del autor y 80 años más mediante las formalidades que la ley prescribe. Entonces los derechos del autor es hasta que muera, pero se prolongan 80 años más para los herederos. Bueno, derechos de autor.
¿Cuál sería la naturaleza jurídica del derecho de autor? En términos generales, podemos decir que la propiedad intelectual en nuestro medio es una forma sui generis de propiedad y de propiedad sobre cosas incorporales. Es un derecho de propiedad con todas las prerrogativas que para dicho derecho contemplan la ley y la Constitución. Tiene la peculiaridad de recaer sobre bienes inmateriales, lo que sacaría a esta institución del marco de definición del artículo 669 del Código. En la definición de propiedad que trae el Código francés, no se habla de cosas corporales, sino simplemente de cosas. Otra peculiaridad de esta forma de propiedad estriba en su protección temporal, aspecto que es ajeno a la teoría general de la propiedad como derecho ilimitado en el tiempo. Es de resaltar también como aparece en los libros del doctor Sea, Valencia Sea, su doble manifestación de derecho moral y patrimonial con sus distintas implicaciones. Bueno, eso es lo que podemos decir de la naturaleza jurídica del derecho de autor. Propiedad colectiva, propiedad compartida, ¿no? Propiedad solidaria. Leyendo uno las normas del derecho español, porque las normas españolas rigieron entre nosotros. Pero a ver, ¿qué dice el artículo primero del Código Civil? El Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. Artículo segundo. En el presente Código Civil de la Unión, porque es que este es el Código Civil de la Unión que fue el que sirvió para hacernos el Código Civil. En el presente Código Civil de la Unión se reúnen las disposiciones de la naturaleza expresada en el artículo anterior que son aplicables en los asuntos de competencia del gobierno general con arreglo a la Constitución y en los civiles comunes de los habitantes de los territorios que él administra. Artículo tercero. Considerado este crédito en su conjunto en cada uno de los títulos, capítulos y artículos de que se compone, la forma la regla establecida por el legislador colombiano, en la cual es un deber de los particulares ajustarse en sus asuntos civiles, que es lo que constituye la ley o el derecho civil nacional. Entonces, todas las disposiciones del derecho español se aplicaron y quedaron dentro del Código Civil. Y ese Código Civil nació de un proyecto que don Justo Arosemena presentó en su oportunidad y pues de ahí nació el Código Civil nuestro. Entonces hay una cantidad de temas. En la antigua legislación española, que fue aplicada pues en toda la América, se habla de los ejidos. Los ejidos fueron una especie
de propiedad comunitaria, de la cual eran titulares los vecinos de una población. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo de 30 de julio de 1940, refiriéndose a la naturaleza jurídica de los ejidos, afirmó lo siguiente. Voy a, sí, comillas. Fallo de 30 de julio de 1940. De acuerdo con la legislación española, a las principales ciudades y villas de la colonia, una vez fundadas, se les adjudicaba una porción determinada de terrenos contiguos al área urbana destinada al uso público. Aparte de este uso común a los vecinos, los frutos y las rentas que procedían de los ejidos debían ser invertidos de acuerdo con las necesidades de la época en la ejecución de obras de interés comunal como muros, puentes, calzadas y en otros gastos de administración de las ciudades a que pertenecían. Los ejidos eran, pues, terrenos pertenecientes al patrimonio común de las ciudades. No obstante de ser imprescriptibles e inalienables, con el transcurso del tiempo sufrieron mermas y aún desaparecieron en algunos lugares, confundiéndose con particulares, entre otras causas, por ocupación consuetudinaria de padres a hijos. Bajo el régimen colonial, la administración de las cosas del común de las ciudades o villas correspondía a los ayuntamientos o consejos. Durante la República, la legislación ha reconocido la existencia de los terrenos comunales, respetando su carácter de tales y los derechos que sobre ellos tienen las ciudades. Hoy, pues, hablamos de municipios. La persona jurídica a quien corresponde el ejercicio de los derechos que pertenecen al común de los vecinos es el municipio. Al unificarse la legislación, en virtud de la Carta de 1886, se dictó la Ley 149 de 1888 sobre el régimen político y municipal. Entre las facultades de los consejos municipales se consignaron dos: reglamentar el repartimiento y entrega de los terrenos comunales y de los baldíos cedidos al distrito. Los acuerdos que dicte el Consejo sobre este punto se llevarán a efecto sin la aprobación del gobernador, quien podría modificarlos y adicionarlos, oyendo previamente el informe del respectivo prefecto. La adjudicación de los baldíos requiere la aprobación del respectivo ministro. Y así, en el tema ese de los ejidos. El decreto 1333 de 1986, o sea, el Código de Régimen Político y Municipal, señala en el artículo 169 que los terrenos ejidos situados en cualquier municipio del país no están sujetos a la prescripción por tratarse de bienes municipales de uso público o común. La ley de la reforma urbana, o sea, la ley 9 del 89, al crear los llamados bancos de tierra, le señaló cómo constituir su patrimonio y en el numeral 5 incluyó los terrenos ejidales y advirtió además que perderán ese carácter para ingresar al patrimonio de dichos bancos. Queda en consecuencia claro que con la puesta en vigencia de la ley de reforma urbana, por lo menos a nivel municipal, quedan abolidos los ejidos y desaparece esta forma particular de propiedad sobre bienes inmuebles. Bueno, la pluripropiedad, la biodiversidad. Bueno, yo tengo 10 para las 12. Yo no sé si ustedes quieran dar por terminada la clase.
Faltan 10 minutos para las 12. ¿La terminamos o seguimos? ¿Qué opinan? Pues, ¿cuál es el siguiente tema, profe? Disculpe. El siguiente tema. Yo creo que son las acciones posesorias. Yo creo que es ese. Sí, la protección posesoria, las acciones posesorias. Ese es un tema. Eso, vamos a terminarlo porque ese es tema de las acciones posesorias, hay que cogerlo descansadito. Bueno, profe. Sí, porque es que son varias, mire, conservación, perturbación, amparo, restitución, recuperación, despojo, restablecimiento, querella y restablecimiento, denuncia de obra nueva, denuncia de obra ruinosa, acciones posesorias especiales. Eso es un tema que hay que cogerlo ya almorzadito, descansado. Bueno. Muchísimas gracias, profe, por todo. Bueno, pues entonces, feliz tarde, que les vaya bonito y ahí